Muy buenos días, queridas amigas y amigos que nos sintonizan. Nuestro primer invitado el día de hoy, don Hernán Calderón, presidente de Conadecus. ¿Cómo está, don Hernán? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Un gusto estar nuevamente aquí con Café Chilote y saludar a toda la gente del sur. Don Hernán, hay un tema que para nosotros es súper importante poder conversar, porque hemos debatido, hemos discutido con diferentes actores la variación de precios, que tiene que ver con el IPC, que el IPC es el índice de precios de los consumidores, que tiene que ver con la variación en el tiempo ya de los precios. Lo hemos visto con los diferentes productos que han subido de manera significativa, por ende el IPC se ha disparado. ¿Cuáles son las complicaciones, cuáles son las implicancias en el ciudadano común? ¿Qué es lo que ven ustedes como Corporación de Derechos de Consumidores? Bueno, efectivamente tuvimos un alza muy significativa en el último mes. El INE nos informó de que había subido un 0,8. O sea, estamos hablando de un 0,8%, lo cual en los últimos 12 meses ha sido de 4,5% el alza del IPC, y estamos en un tramo que ya los primeros 6 meses del año ya llevamos 3 y tanto. Entonces es preocupante porque esta es una ola que podemos llegar a un IPC bastante más alto. ¿Y cuáles son los impactos principales? Los deudores hipotecarios, que pagan en UF, y por lo tanto la UF aumenta en forma significativa inmediatamente, porque claro, un 0,8 va a aumentar el dividendo o los que pagan los deudores hipotecarios. Ese es el primer impacto que tiene para un deudor hipotecario. Las cuentas, los créditos que son tomados en UF van a aumentar inmediatamente en el próximo día en forma mucho más significativa. Eso tiene un impacto en el bolsillo activo de las personas. Pero, ¿cuáles fueron los productos que más subieron y las implicancias que tuvo un IPC de esta magnitud? Lo primero, el gas, 5,6% subió el último mes. Eso es lo que nos arroja el INE en las estadísticas. La carne de vacuno, la carne ha subido en forma significativa también, ¿no? La ropa de vestir, todo. En general, tenemos una alza sistemática. Hoy día, por ejemplo, el aceite que antes uno encontraba en supermercado, un aceite vegetal entre 900 y 1.100 pesos, hoy día estamos hablando de 1.800 pesos. Esos son los precios que están ahí instalados. Por lo tanto, este IPC de 0,8 va a tener un impacto importante en los precios que se están cobrando, que ya lo estamos pagando, pero también va a tener consecuencias en todo el otro ámbito por las alzas como consecuencia de las alzas que van a haber en los productos a futuro. Esto también a veces implica, eh, tenemos el costo de los pasajes, tenemos un sinnúmero de productos que inciden en el precio final a los consumidores. Esto es lo que estamos viviendo y esperamos que el Banco Central subió la tasa de política monetaria, ha estado subiéndola, subió el costo de los créditos, Claudio. Hoy día ya no es tan fácil ir a tomar un crédito hipotecario. Tuvimos un crédito hipotecario, Casi, probablemente la tasa más baja que habíamos tenido desde histórica, casi tasa cero. prácticamente. Claro. Estábamos en una tasa de interés que había para los créditos hipotecarios que bordeaba el 2,5, pero hoy día ya ha habido dos alzas en las tasas de interés, ¿eh? Porque, claro, se están ajustando la política, y además ha surgido también una dificultad distinta. Los bancos se pusieron más reacios y están tomando mayores precauciones y mayores exigencias a las personas que están tomando crédito, por los riesgos que ellos consideran. Hoy día ya no hay posibilidad como había antes, incluso que tú no tuvieras
no tuvieras ahorro, que Y te esto, financiaran el 90, el cien por claro, ciento Hoy día ya es el máximo el 80%, Hernán, incluso menos. Hernán, y esto, claro, desde el punto de vista teórico, económico, claro, es complejo, pero esto de una u otra manera también no tiene que ver con la situación del país, que hay como hay más desempleo, hay más pobreza, hay más inestabilidad, ya al respecto también de las políticas públicas paupérrimas de este gobierno, ya que han sido miserables muchas veces, pero básicamente cuando uno evalúa en un contexto general, también yo creo que tiene que ver en parte con las políticas públicas que ha tomado este gobierno y también tiene que ver en parte con la situación actual que está viviendo el país. Porque por un lado nos dicen que este país crece, que está creciendo, que está repuntando, que se ha recuperado 1 millón de empleos, pero cuando uno va a la calle, la situación Sí. no es la que te cuenta Piñera en sus conferencias de prensa. Bueno, que la situación hoy día puede decirse, se, recu- se recuperó el empleo, pero eso no quita de que haya 1,5 millones de personas o 2 millones de personas con cesantía todavía. Pero ¿cuál es Adicionalmente, la situación? adicionalmente a lo ¿Cuál es la informales, situación? digamos. Claro, porque lo informal hoy día la gente ya encontró una forma de poder subsistir. Va a la informalidad, va a vender a la calle, digámoslo así. Eso Claro. es. Y por último, ahí consigue los recursos para poder subsistir, Por el porque día. claramente el IFE, que es 177.000 pesos, no alcanza para más, no alcanza para mucho más. Pero hay una situación también en que muchas de las personas que andan buscando trabajo, los ingresos hoy día bajaron la oferta de ingresos. Claro. Lo que están ofreciendo ahora son remuneraciones más bajas de lo que había antes de la pandemia. Por lo tanto, muchas personas prefieren no concurrir a trabajar, Claro. porque lo que le están ofreciendo es muy poco Eso es súper para sus importante lo que tú capacidades. planteas, ¿ah? Porque hay muchos empresarios, porque aquí también hay que entender que hay empresarios que son decentes, pero hay empresarios que todavía creen que estamos en la época de la esclavitud y hay un abuso permanente de un sector empresarial en Chile con los trabajadores. Sueldos miserables, horas de trabajo extenuantes, condiciones laborales paupérrimas, y más encima plantean y dicen y establecen que por los bonos del Estado la gente no va a trabajar. Pero yo te Exacto. pregunto a ti en la práctica, una persona que vive sola y que recibe un IFE de 175.000 pesos, ¿esa persona podrá vivir tranquila con 175.000 pesos? ¿Pagar el arriendo, pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, alimentarse? ¿O tiene que trabajar también? Exacto. Eh, la verdad que con eso no paga ni el arriendo. Ni el arriendo, pues, Los claro. arriendos no paga el arriendo. Entonces, ahora si tú tomas en cuenta con 177.000 pesos en un hogar, que es un tema de la campaña que estamos haciendo nosotros del Chile Sin Corte, que después vamos a hablar también un poquito. Claro. Una familia tiene una carga de, de gasto de bolsillo en cuentas de servicios básicos que es impresionante. O sea, hoy día la cuenta de la luz, si tú la pagas y no estamos en morosidad, te significan 20.000 pesos promedio es el promedio cuenta de luz. En agua te sucede lo mismo, 20.000, 18.000, 20.000 más. En internet tú gastas, hoy día también es un servicio esencial y básico, porque con toda la pandemia, todos los niños ya pasaron a estudiar a distancia y necesitan internet. Un internet, pongámosle 20.000 pesos más. Y si a eso después le agregas el gas, ya tienes, el gas ya no es 20.000 pesos, el gas de hoy día, el promedio debe ser 35.000 pesos para Hernán, personas que viven Hernán, en sí mismas, En Chiloé, o 45 para ustedes. Hernán, en Chiloé el gas subió de 45 kilos. Hace 6 meses atrás nosotros pagamos 60.000 pesos por el gas de 45 kilos. Hoy día subió a 87.000 pesos. Si tú haces una regla de tres simple, al menos en 6 meses
subió sobre un 30% su valor. Claro. Bueno, lo que yo te estoy diciendo de que el promedio del mes, el promedio de un gas de 45 kilos a una persona le puede durar a lo mejor 2 meses. De esos 87 le pones 40. Pongámosle 40.000 más. O sea, una persona que hoy día está recibiendo un IFE de 177.000 pesos necesita destinar de esos 177.000 pesos solamente para los gastos de servicios básicos cerca de 100.000 pesos. Claro. No Ahora, tiene cómo vivir. claro, no tiene cómo vivir. Ahora entramos a la pregunta de fondo. Se viene la discusión y se viene un debate bastante amplio respecto al cuarto retiro del 10%. Cuando tú tienes un gobierno que piensa básicamente en los grandes grupos económicos y no en el bienestar del ciudadano común, te das cuenta que ya este IFE va a terminar ahora, pero el acuerdo era que si seguía la pandemia y si seguían los problemas económicos, se proyectaba hasta diciembre. Ya están empezando a decir, lo vamos a evaluar, pero vamos a hacer ciertas restricciones, ya no va a ser universal, etcétera, etcétera. Al final te lo van a terminar achicando y se lo van a terminar entregando a muy poca gente. Chile no está en una situación de normalidad como dice el gobierno. Al contrario, No. Chile está en una situación muy precaria. O sea, tenemos más de 100.000 personas que viven en campamento. Eso no es una situación de normalidad. Tenemos desnutrición infantil en las poblaciones. Tenemos un sistema Con de un déficit endeudamiento, de 700.000 un viviendas. déficit O de sea, 700.000 hemos viviendas. aumentado 700.000 viviendas de déficit que tenemos. Claro, tenemos más de 3 millones de familias que están con deudas castigadas a puertas de que sus bienes sean rematados cuando se levante el estado de excepción que es ahora y ya se está empezando a ejecutar. O sea, no estamos en una situación normal. Y bajo que no estamos en una situación normal, este gobierno, liderado por Piñera, establece ciertas restricciones al IFE. Es el momento de empezar a discutir en serio un cuarto retiro del 10%, entendiendo bien y entendiendo claro que los tres primeros retiros del 10% tuvieron la capacidad de poder integrar más de 40.000 millones de dólares de plata fresca, de recursos frescos a la economía local. No, yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que el cuarto retiro tiene que realizarse, tiene que aprobarse. El cuarto retiro, eh, aquí viene la campaña del terror y todas esas cosas que arman los que tienen conflictos de interés con las AFP. Pero aquí se dice de que vamos a llegar a 5 millones de personas que van a extinguir sus fondos. Pero la verdad que si esas personas extinguieron sus fondos en la AFP, da lo mismo, porque no te iban a, o sea, lo que estaban pensando es que para poder considerarlos pensionados van a tener una pensión miserable de 30.000 pesos, 50.000 pesos, 80.000 pesos, y con eso Claro. se sienten de que el sistema cumplió. Yo creo que aquí lo básico es de que esto de que las AFP sigan entregando pensiones miserables. Estamos esperando, Claudio, de que se ponga de acuerdo en el Congreso. Ya es una vergüenza Querido el amigo, Parlamento. querido Todavía amigo, no se ponen de acuerdo este es, en la ley este es un para poder parlamento, mejorar las este es pensiones. un parlamento extremadamente conservador. Aquí ningún candidato presidencial ha dicho en un mes más, en 2 meses más se termina la AFP. Hay que presentar un proyecto de ley para terminarla y empezar a trabajar en un nuevo sistema de pensiones. Si esto no va para más, el 50% de la gente de los adultos mayores que están jubilados reciben 140.000 pesos. Con eso no puede vivir nadie. Bueno, aquí tenemos que ver qué es lo que proponen los candidatos, porque Eh, los candidatos hoy día hay varios temas que no los abarcan. Claro. Entonces, yo creo que, Eso es cierto, ¿ah? Hay harto tema que uno extraña. Por ejemplo, el tema de las pensiones pasa coladito, pero nadie habla de la AFP, nadie habla de cómo hacer un nuevo sistema de reparto, pero real. mira, nosotros años atrás, eh, al gobierno de la presidenta Bachelet, entregamos al gobierno en ese momento una propuesta
de pensiones, que fue realizada, era en ese momento Álvaro Gallego, ex superintendente de pensiones, estaba en Conadeco, era el vicepresidente de Conadeco, y hicimos eso y se lo entregamos a la presidenta Bachelet. Si eso se hubiera hecho en ese momento, se presentó algo que presentó el- en, el- en ese momento Rodrigo Valdés, era el ministro de Hacienda Conservador, como él y solo. conservador, Mm, no tomaron en cuenta, no tuvieron la fuerza para poder hacer el cambio en el sistema de AFP y mejorarla. Yo creo que hoy día el gobierno tomó una postura distinta y en vez de continuar y discutiendo en los trámites que ya se había avanzado en el gobierno de la presidenta Bachelet, sin embargo el gobierno de Piñera prefirió mandar otra propuesta igual o casi copy-paste. ¿Mm? ya. Y esa está entrampada hoy día en el Parlamento por algunos temas como es, por ejemplo, cuál es el destino del aumento de cotización. Si va a un fondo solidario, qué porcentaje puede ir, qué porcentaje no puede ir. El gobierno no quiere ceder en cuanto a que quiere que ese fondo, ese aumento de la cotización que van a aportar los empleadores, vaya directamente a las AFP y no se cree un fondo solidario. Entonces, estamos en una discusión en el detalle final, porque en la mayoría de los cambios hay acuerdo, pero nadie tiene la voluntad de incidir para que esto se acabe. Si esta modificación del sistema de pensiones, ese modelo que se está proponiendo es un modelo mixto, AFP con reparto. Ese es el tema. Y eso, este modelo, esa, según mi opinión, Claro. ese cambio puede permitir que las personas tengan ya una mejor pensión porque van a jubilar solamente hasta su expectativa de vida. Ahí viene un tema de la tabla de mortalidad y ya Hoy las día, personas que hoy hoy día día son le calculan 110 a años. 110 años, Claro. no le van a calcular a 110, sino que le van a calcular a la expectativa de vida que un hombre de 82. Por lo tanto, le van a, su dinero, lo que haya recaudado, lo que tenga de ahorro en la AFP, se va a dividir solamente por 17 años. Claro. Y no por 40, no por Ya, 40, por Hernán, 40 hace 45 claro, años. Hernán, Ese tema. y cuando se habla en el proceso constituyente, para ir aclarando algunas dudas, algunas terminologías que muchas veces son técnicas, y la ciudadanía que nos escucha, que está a punto de jubilar y que saca sus cálculos y que va a jubilar con 100.000 pesos, anda súper asustada, dice yo voy a tener que trabajar hasta que tenga 90 años porque con 100.000 pesos no puedo vivir. Ya, esta renta básica universal que se está debatiendo, discutiendo, que los constituyentes lo están colocando sobre la mesa en el debate, que muchos candidatos presidenciales de la centro izquierda particularmente lo están planteando, que algunos parlamentarios también están empujando esta tesis. Cuando se habla de la renta básica universal, se habla de una renta básica estandarizada para todos los ciudadanos, que sea universal, que jubilen. Ponte tú que no sea inferior al sueldo mínimo. Eso es una renta básica Mira, universal. Pero eso mira, se adiciona con lo que la gente disponga o tenga en su AFP al momento de jubilar. mira, la verdad que hay dos definiciones, hay una discusión que hay por un tema de ingreso básico universal o pensión básica universal, ¿no? Porque hay dos cosas. Cuando tú hablas renta básica universal o ingreso básico universal, no es lo mismo que decir pensión básica universal, Claro. porque el ingreso básico universal es una garantía que te da el Estado a partir de tu niñez que te vas tocando por todos los meses. Quiere decir que todos los chilenos, no importa la edad van a tener un ingreso básico universal. Ya. Eso, desde mi punto de vista, es imposible. Claro. Hablemos de O los sea, jubilados. eso, Hablemos de los jubilados. claro. Pero sí, yo creo que lo que es posible, ¿m?, es la pensión básica universal. ¿Cuál es la diferencia? Es que la pensión básica universal quiere decir de que cuando la persona cumpla su edad para jubilar, para pensionarse, el Estado
le da una pensión de por vida, aparte de lo que él obtenga en el sistema de pensiones, y se Claro. agrega. Eso es súper ¿Cuál es importante lo que la, se plantea ahí, porque no se ha cuál dicho es, bien. cuál es la- cuál es lo que se está planteando y lo que yo por lo menos soy partidario, digamos? Que sea el monto de hoy día, que es la pensión básica solidaria, estos 177.000 pesos, esa sea. Esta pensión básica universal de ese monto está calculada, Claudio. Ya. Necesita 5.500 millones de dólares al año para poder entregar esa pensión a todos los que estén jubilados, pensionados, que tengan los hombres más de 65 años y las mujeres más de 60, todas tocarían automáticamente esta pensión sin discriminación. Esto Es no es súper, por claro, vulnerabilidad, todo. es súper importante lo que tú planteas, pero también adicionar que ponte tú, algunos hablan, y a mí me parece más interesante, hablar que no pueda ser inferior al sueldo mínimo. O sea, levantarlo un poco más, porque una persona de la tercera edad con 170.000 pesos hoy día no tiene ni para los remedios. Hay que ser honesto, porque esto es así. Sí, pero Claudio, esa persona que si bien, como tú dices, tiene la pensión promedio son 140.000, Claro, va a tener que agregar esos se 140.000 a suman, los 177.000. Se claro, suman, va a tener 300 y tantos mil de ingreso claro. mensual. O sea, le aumenta significativamente. Si a eso, si a eso tú le agregas una modificación para todos los que tengan en la tabla de mortalidad, y recalcula las pensiones de a todas las personas que han jubilado en el sistema AFP, y le reduce y lo hace hasta su expectativa de vida, también les mejora otro punto más, A porque nosotros, puedes claro, hacerlo. a nosotros, Aquí no hay nada que no se pueda hacer, a, se no- puede hacer, a nosotros y no, eso es posible. a nosotros nos gusta mucho compararnos con los países de la OCDE, de la OECD. Nos gusta mucho compararnos con los países más desarrollados, estamos ahí. No sé si tenemos los méritos para estarlo hoy día, pero estamos. Ya en esa relación con los países de la OECD, ¿cuáles son los estándares No, promedio? son mucho más allá. Es que estamos hablando de países con un ingreso per cápita muy superior al nuestro, pero Claro, además con un Estado solidario que le entrega un montón de servicios que las personas pero, no, pero Hernán, no tenemos acá en Chile. pero tú no Oh, sientes, pero- claro, pero tú no sientes que con el nuevo proceso constituyente nosotros deberíamos velar porque también nivelemos la cancha desde el punto de vista de las tributaciones, particularmente de las es grandes que ese es empresas el como tema. la minería y otras, porque hay un estudio que ni siquiera es chileno, que establece, que es del Banco Interamericano, que Chile es el país que paga menos impuestos en el mundo, donde las grandes empresas, particularmente las transnacionales y las siete familias, prácticamente no pagan impuestos. O sea, si nosotros nivelamos la cancha y que pague lo que corresponde, porque el ejemplo que yo doy, disculpa que me alargue, pero el ejemplo que yo doy siempre, que la Barrick Gold, que es una minera que tiene prácticamente el 50% de la minería en Chile, ellos pagan en Chile un royalty, entre comillas, de un 1.5% de lo que explotan, y nadie sabe lo que explotan. Demuestran un 5, un 10% de todo lo que sacan, pero cuando llegan a su Sí, país pagan un 40%. ¿Por qué nosotros tenemos que claro. donde se explota, que somos nosotros, nuestro país, no tenemos que trabajar en un modelo donde ellos regulen y regulemos todos una tributación que sea digna y que esté acorde a lo que se explota en nuestro país? Bueno, es que tenemos un sinnúmero de forados en los cuales existen muchas franquicias, regímenes especiales. O sea, solamente mencionar uno: el descuento de IVA que tienen las empresas constructoras, las inmobiliarias, el Claro. sector de la construcción, significa en el año que ellos dejan de pagar 700 millones de dólares al año en impuestos por efectos de este régimen especial. Ese es solamente un detalle. Eh, el,
el impuesto específico a los combustibles es otro forado más. Por ejemplo, la industria y la minería y la, digamos, las líneas aéreas que consumen mucho combustible no pagan impuestos específicos. Claro. Están exentos de pago de impuestos específicos. Y si Navieras, a eso, forestales, mineras, todo. todo, El impuesto el mismo específico lo pagamos caso. nosotros, la clase trabajadora. Entonces, hay un sinnúmero de franquicias o regímenes especiales que hacen de que en Chile se acumulen una, en 9.300 millones de dólares solamente en exenciones y regímenes especiales que permiten que no se paguen esos impuestos en el año. Por lo tanto, si recursos hay, la minería, ese royalty que se creó, es un chiste, si al final el royalty no ha aportado nada porque hacen ingeniería tributaria para Claro, no pagar lo impuestos. dibujan. Eso. Claro. Entonces hacen una ingeniería tributaria, planificación tributaria y fuerte, y eso siempre están a pérdida. Fíjate que hay un caso singular por efecto del tema de las inversiones que hacen estos triangulaciones, que hacen que piden créditos a tasas de interés muy altas a empresas financieras relacionadas con las propias empresas. El caso de Walmart, líder en Chile, Claro. es que desde que está líder en Chile no ha pagado nunca un impuesto. Siempre tiene pérdida. ¿Por qué? Porque toman créditos, no lo toman a tasas normales, lo toman a tasas muy altas y con empresas relacionadas en el extranjero. Esto es lo que hace aquí, y la falta de fiscalización, la falta y la pasividad que tenemos de los organismos fiscalizadores es impresionante. Es impresionante. ¿Tú no, tú Y no, aquí, tú no sientes que Chile de una u otra manera se está transformando en un paraíso fiscal? No solamente para los grandes empresarios chilenos que no pagan pero, impuestos, sino también pero para las ¿qué más? transnacionales que no pagan absolutamente nada. ¿Qué más? ¿Qué más, Claudio? ¿Qué pasó con la repatriación de capitales? Claro. Acuérdate que hubo una ley especial donde los que repatriaran capitales que tenían invertidos en el extranjero podían reingresarlos al país pagando solamente el 8% Claro. de impuestos. ¿Y eso qué es? Evasión. O sea, ¿cómo se creó Claro, ese capital? Muchos de esos capitales salieron de Chile claro. y No, volvieron para acá sin pagar pagando un 8% de impuestos. y hay algo mucho más trágico, ¿ah? Porque hay otro dato, a ti te gusta hablar de datos, hay otro dato que es relevante. El año 2020, en plena pandemia, Chile fue, o los empresarios chilenos per cápita, fueron los que mayores utilidades tuvieron en el mundo. Exacto. Tuvieron más de 17 mil millones de dólares de utilidades. ¿Y sabes que sacaron 12 mil millones de dólares del país Bueno, mira, a paraísos fiscales sin yo, pagar impuestos? yo lo cuento como anécdota. Me decían unos amigos de que para la única parte donde el tráfico aéreo no disminuyó desde Chile fue a Panamá. Bueno, claro. Mira, Panamá es un paraíso fiscal paraíso fiscal. y por lo tanto los capitales chilenos, los aviones iban llenos para ir a abrir cuentas y trasladar los dineros y sacar los dineros de Chile y trasladarlos a Panamá porque allá tú creas una empresa en 24 horas. Claro. Haces una empresa en Panamá y punto, y tienes los O bancos. sea, acá hay de cuenta corriente Ese al tiro. es un mundo de contraste, Claro. Claudio, es un mundo de contrastes. Tú entras a Panamá, está la ciudad de Panamá y Panamá City. Es Bueno, como. están juntos. En Claro. una parte estás en los rascacielos de Manhattan Es como y en la Sanhattan. otra parte Es como Sanhattan en estás en Santiago. Nueva York, o Claro. estás en Nueva York, O está en el barrio alto ¿no? de O las Santiago. Torres Gemelas, como tú Claro. quieras, está ahí, con unos edificios impresionantes. Toda la ciudad es un centro
en la ciudad misma es puras compañías de seguros, bancos, con unas torres impresionantes. Caminas hacia un poco más allá y te encuentras con Valparaíso. Claro, Es un contraste, y contraste. sin disminuir lo que es Valparaíso, porque Ciudad de Panamá es muy parecido, se parece. Claro. ¿Mm? Pero Eh, bueno, Se parece un poco. yo creo que el tema fundamental acá es que la gente entienda que este proceso constituyente es muy relevante para poder transparentar primero lo que está sucediendo desde el punto de vista, bueno, de todos los ejes fundamentales, desde el punto de vista de esta constitución perversa neoliberal, esta constitución que ha hecho que pocas familias de este país se enriquezcan de manera exorbitante y que los niveles de pobreza vayan aumentando en el tiempo y que esta gran promesa que nos hicieron que en 40 años más los que jubilaban con AFP iban a jubilar con el 100% de su sueldo, se cayó como un castillo de naipe, como planteó alguna vez o parafaseó alguna vez Mañalich, pero de una u otra manera también que la gente vaya entendiendo las desigualdades de este país y por qué un país tan rico como Chile tiene esta desigualdad tan importante, que lo que conversábamos hace poco rato atrás, que no tiene con más de 700.000 personas que no tienen vivienda, que arriendan o que viven en la indigencia, más de 100.000 personas que viven en tomas, Campamento. en campamento, y sucesivamente podemos seguir sumando el nivel de desigualdad que es terrible, pero que siempre se nos ha tratado de mostrar que vivimos en otro país, en un país irreal, en un país que no existe. Una persona que tiene un trabajo estable y recibe un sueldo de 400.000 pesos está endeudada en 25 veces. Yo no sé si en otro país del mundo eso es permitido. O sea, Bueno, mira, una persona de 35 años tiene que pagar créditos hasta que se muere. bueno, hoy día tenemos el tema, y justamente viendo el tema de la variación del IPC y las restricciones que están poniendo los bancos para poder financiar créditos hipotecarios u otro tipo de créditos, la verdad es que hoy día ya llegamos a límites que antes no eran permitidos. O sea, no nos imaginábamos. Si antes, hace algunos años, lo normal era que cuando tú comprabas una vivienda, podrías colocar el 10% de pie Claro. y el otro 90% te lo financiaban, pero en términos reales, después tú tenías que transar cuánto era tu cuota, y ahí viene cuando tú ves cuánto es la cuota mensual, el dividendo que se le aplica, tú te das cuenta de la baja que hay de ingresos en las personas. Porque como la ley establece que ningún ciudadano en Chile puede destinar más del 25% de sus ingresos para servir una deuda hipotecaria, bueno, antes, estamos hablando por allá por los años 80, por los años 90, lo normal que una persona que está tomando un crédito hipotecario, una familia, su crédito era a 20 o 25 años. Hoy Porque día, sus ingresos hoy hoy día día estamos 40. llegando a Claro. 45 años. Eso significa, eso te está demostrando la relación que hay entre los ingresos, los bajos ingresos y el costo que han tenido, que han aumentado las viviendas y por lo tanto tú tienes que endeudarte a 40 años. O No, sea, una persona, y la intencionalidad también de los mismos bancos, porque endeudarte a 20 años no es la misma utilidad para un banco que te endeudes a 45. O sea, cuando tú claramente pagaste vas a cuatro terminar casas, pagando 4 casas, como dices tú. Lógico. Pero claro, bueno, ese, tú pagas 4 casas. claro, yo creo que hay un tema que hay que profundizar ahí. Hay que enviarle saludos a los amigos que nos están saludando acá. A Jaime, a Ana Cruces, a Marcela Beatriz Lismayer, a Jacob Rifo, a Sergio Junger, un abrazo amigo de Alcagüe, Pamela Muñoz. Pero Jaime plantea algo que es súper importante para ir cerrando este tema. Hoy ha subido todo. Yo llevo un registro de las boletas de compra del supermercado desde abril de 2020 y cada una tiene una variación ostensible. Es verdad, o sea, tú vas al supermercado con 50.000 pesos, con los mismos 50.000 pesos que ibas hace No, 6 meses atrás y hoy día compras la mitad de las cosas. Es impresionante cómo ha exacto. subido todo y eso tiene que Sí, ver con el índice de precios consumidor, con la variación
de los precios en el tiempo determinado que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con la alza de los créditos hipotecarios, con todo lo que estamos viviendo, que lamentablemente estamos viviendo y que puede ser bastante perjudicial a futuro. Te quiero llevar a otro tema, Hernán, que ustedes están trabajando como con ADECUS bastante también, que tiene que ver con los valores de los medicamentos. Ayer estuviste en Televisión Nacional de Chile conversando respecto de este tema y también de los exámenes. O sea, en Chile hoy día un medicamento en una farmacia popular o en una farmacia de barrio te puede costar 1.000 pesos y en una farmacia estas que están coludidas, está Cruz Verde, Sarcobrami y otra, te puede costar 5.000% más. ¿Ya? Y eso está demostrado, algunos senadores lo han demostrado. Han demostrado el remedio, han dicho ya, en este laboratorio vale, y en esta farmacia vale 1.000 pesos y aquí vale 45.000 pesos. Y eso es así. Pero también hay otro tema que tiene que ver con el valor de los exámenes. En un hospital o en una clínica en Puerto Montt puede costar un examen, no sé, cualquiera, no le voy a colocar cuál, pero puede costar 20.000 pesos, pero si tú lo haces en la clínica Las Condes te puede costar 300.000 pesos. ¿Por qué no se regula esto, este tipo de desigualdades, digamos, para ponerle un nombre? Bueno, el senador Guido Girardi está presentando un proyecto de ley justamente para regular el tema de los precios de los exámenes. ¿Mm? Guido Girardi está haciéndolo, me invitó a que participáramos en este tema y eso a mí me parece que ya no puede existir tanto abuso. El problema está, Claudio, es que lo mismo que pasa con los medicamentos. En Chile, la salud y los medicamentos son bienes de consumo, oferta y demanda nada más. Entonces no tiene límite, no tiene control de precios, no hay libertad de precios. Entonces cualquier laboratorio puede cobrar tanto por un examen, así como la clínica puede cobrarte lo que quiere por la hotelería de la clínica, o por las operaciones, todo. No hay quien controle cuál es el costo de estos servicios, porque estos son servicios y son servicios que están en el mercado para que el mercado los regule la oferta y la demanda. Por lo tanto, una regulación que tenga que hacerse sobre cuál es el precio máximo que se puede cobrar por un examen médico, bueno, me parece que es lo justo, porque en algunos laboratorios te puede costar 5.000, pero si vas a una clínica, la clínica te puede cobrar 1.000.000 si quieres, y nadie puede quejarse. ¿Mm? Entonces, esto es similar a lo que te pasa con los medicamentos. En los medicamentos, la gente hoy día está expuesta al abuso, pero uno tiene que buscar el origen del abuso, ¿no? Y en ese programa de televisión coincidió conmigo el presidente de la Asociación de Farmacias Independientes. Aquí estamos hablando de las chicas, las que no son de cadena, ¿no? Entonces, lo que yo planteé es que aquí teníamos que ver de dónde partía el alza de los medicamentos. Y uno de los temas que hay aquí es el poder que tienen los laboratorios. Porque claramente ahí está el tema más de fondo. El laboratorio en Chile todavía no pueden justificar por qué en Chile ellos le venden, primero, a Cenavat le venden muy barato el mismo medicamento que después le venden a las farmacias a un precio súper caro. Entonces, por eso uno tiene esta impresión de que es la farmacia la que abusa. No, hay un problema ahí en los laboratorios. Que para uno, por ejemplo, el precio que le dan en Chile es 3 veces más bajo de lo que venden en Argentina, porque en Argentina lo controlaron. Y resulta de que pueden venderle, por eso, hoy día yo ayer también lo dije, existe el turismo de medicamentos. Claro. Porque tú, si tienes un medicamento muy caro, te sale más barato abastecerte desde Argentina, y mucha gente viaja por el día a Mendoza y puede traer el medicamento desde Argentina. Hace el contacto con la farmacia, si tiene el medicamento, llega la receta y se trae una dosis para 2 o 3 meses. Claro. Y está
y con eso tiene una rebaja significativa. Hay gente que va a Europa, Claudio, Claro. va a buscar los medicamentos, por ejemplo, contra Nos- el cáncer u otros más, Nosotros y tenemos, salen, nosotros tenemos medicamentos en Chile que llegan a costar 4 o 5 millones de pesos y tú lo compras en Europa o lo compras en otro país y ese mismo medicamento sale 200.000 pesos, 100.000 pesos. Sí, es impresionante. O sea, si yo creo que el gran problema que tiene nuestro país y que tiene que ser regulado por el proceso constituyente es que este país no tiene regulación. Este país es un país de libre mercado que el mercado regula los precios. Y aquí nos exponemos de manera permanente lo que hemos conversado, a las colusiones. La colusión de los pollos, las colusiones de la farmacia, las colusiones de los bancos, la colusión de la benzina, la colusión de todo. Todo tiene precios estandarizados. Todo tiene precios estandarizados. bueno, ¿Cómo ser posible que la benzina cueste lo mismo en Puerto Montt, en Castro y en distintas empresas? Que el medicamento X cueste lo mismo en todas las farmacias que no están regidas por la normativa, que son estas empresas prácticamente de holding, que son Farmacia Humada, Cruz Verde, Salcogram. El mismo remedio vale lo mismo. Te vas al gas, en gas con abastible, en todo, vale lo mismo. O sea, eso es colusión. Y eso en Chile se ha transformado en una normalidad. Claudio, lo que pasa es que lo primero que tú tienes que, y yo creo que nuestros amigos, yo hago siempre mención a un nombre muy particular que le da a lo que sucede en el mercado chileno. Dice que en Chile existe el club de los tres chanchitos, porque en toda la área hay tres, po. No Claro, hay más, pues un club, ¿no? Porque está en el gas, son tres, po. claro. Son tres, no hay Gasco, más, abastible, Lipigas. son tres. Hasta hace poco, hasta hace algunos años atrás, en telefonía eran tres nomás, po. Claro. Claro. Si tú te vas a la distribución de combustible, son tres también, po. Y te vas paseando por todas las áreas del mercado y te vas dando, siempre hay tres. En el caso de los pollos, ¿cuántos son? Tres, Tres. po. La farmacia, Sí, tres. tres, po. O sea, te das cuenta, es un club. Ya, es un club. Siempre tres, siempre tres. Este es el club de los tres chanchitos, decía un amigo mío que era amigo mío, un gran abogado, fue fiscal nacional económico de una región. Y él se refería aquí que existía el club de los tres chanchitos. Fíjate que incluso hasta en los bancos, ¿eh? Porque los poderosos son como tres nomás, no son muchos, Claro. ¿no? Si los demás son pequeños bancos que no tienen mucha relevancia, pero hay tres grandes, ¿no? Claro. Y por lo tanto, ese es uno de los problemas que tiene que tener. Desconcentras, desintegras esta cuestión? Porque además tienes el problema de que existe una integración tanto horizontal como vertical, porque además muchas veces ellos son socios en los negocios. Ese es el problema. Claro. El problema está en que son socios en muchos negocios, ¿no? Por lo tanto, existe esa integración, existe siempre el peligro en la industria chilena de la colusión, eso porque es muy fácil coludirse cuando hay tres que controlan. Mira, hay un caso específico en los supermercados. En los supermercados hay tres grandes y uno más chico. Cuando se produjo la colusión de los supermercados, se pusieron de acuerdo los tres grandes y despreciaron al chico porque tenía muy poca incidencia y lo dejaron afuera, porque el tercer actor tiene un porcentaje que puede ser del 9%, el 7%, por ahí debe ser. Pero los tres grandes todos superan el 25%. Claro. ¿Sí? Hay unos que tienen hasta el 30%. Entonces, cuando se coluden los tres grandes, dejan afuera al más chico porque no, este no nos interesa, este es el hermano menor. Así que para afuera. Y se coludieron solamente los grandes. Eso te demuestra la concentración que existe en este mercado. Claro. Todos los mercados están concentrados en dos o tres. Si tú te das cuenta, por ejemplo, y vamos a un tema que a veces es relevante porque sucede el conflicto mapuche.
¿Cuántas forestales grandes hay? Tres, po. Tres, po. Claro, no hay, Claro, no hay espacio para más, po. no, y lo otro, Claro. y lo otro que vamos a conversar la próxima semana y lo vamos a analizar en profundidad es cómo ha irrumpido el mercado chino en Chile. Cómo ha Ah, no, irrumpido mira, en la es un tema que... electricidad, en energía, Carretera. en agua, en carretera. Hoy día hasta se ganaron la licitación de Los todos registros los civiles. pasaportes y cédulas de identidad del país. Se van a tener la base de datos completo de todos los chilenos. Exacto. Ya están construyendo Bueno, el el puente sobre el tema, canal de Chacao. O sea, se están empoderando el país. Recordemos también que los chinos son comunistas. Pero ahí Piñera y sus boys no dicen absolutamente nada. Pero sí tienen una fijación en Venezuela, una fijación en Cuba, que son países comunistas y ahí el comunismo no sirve. Pero para invitar a los chinos a hacer negocio y para ir con los hijos a China a hacer negocio, ahí no hay ningún problema. Es un tema que lo vamos a profundizar la próxima semana. es ¿Eh? decir, la Que a mí me próxima tiene... semana hablamos del tema de las implicancias que tienen las inversiones chinas en el país, porque Sí, la un verdad tremendo que tema. nadie le pone término, o sea, todos miran, parece que le tienen terror a los Todo, chinos porque nadie tiene la osadía de contradecir. todos se Estamos hacen haciendo los nosotros en huevoncitos, cierto ¿no? Como modo, decimos ¿ah? nosotros. Nosotros hemos estado diciéndole que qué es lo que pasa con las inversiones chinas en sectores estratégicos, porque se nos Claro, está metiendo en los sectores estratégicos. estratégico. Entonces, Es no más, vaya a ser, están creando un laboratorio sí, de vacunas para toda Latinoamérica desde Chile. exacto. Y Es si que las eso no, franquicias aquí son claro, muy buenas. por eso que te O estoy sea, diciendo, habría que preguntarle a Piñera cuál es su fijación que tiene con China, porque bueno, realmente se están empoderando el país de una manera sobresaliente y ahora también hay otro tema que nos ha tocado mucho, que Alberto Fernández planteó cuando él quiso hacer negocio con los chinos para poder masificar el tema de las vacunas. Los chinos le estaban pidiendo soberanía. Nosotros te pasamos todas las vacunas, pero queremos soberanía. Soberanía que te entreguen territorio. claro. ¿Qué negocio hizo Chile para que tenga el acceso a las vacunas como las tuvo de manera tan rápida, más que otros países mucho más desarrollados y mucho más grandes que nosotros? ¿Te lo has Bueno, preguntado? todavía no sabemos qué fue lo que se dio el gobierno chileno. A Ese, lo mejor yo sospecho que fue esta pequeña inversión de más de 3.000 millones de dólares en la compra y adquisición de CGE. ese es otro tema. Yo creo que ahí estudiemos eso para la próxima semana, pero no me puedo ir antes de preguntarte por la campaña que están realizando ustedes como Conadecus con respecto a Chile sin cortes. Tenemos personas, ciudadanos comunes, que tienen cuentas impagas de la luz son más de 750.000, pymes son más de 60.000 y grandes empresas son más de 30.000. O sea, estamos llegando a PP hoy día a 1 millón entre ciudadanos, pymes, MIPE y grandes empresas que tienen deuda de luz, que no les alcanza para pagar la luz, ¿ya? Y el agua es lo mismo, O sea, estamos hablando de 1 millón de familias, 1 millón de empresas, 1 millón de pymes, 1 millón de emprendedores que tienen deuda impaga de luz. Y si a diciembre no tienen resuelto este tema, en enero les van a cortar la luz y se van a quedar sin luz y se van a quedar sin agua, que son insumos básicos. Cuéntanos un poco cómo va la campaña de Chile sin cortes. Mira, hemos tenido el apoyo de un sinnúmero, una cantidad grande de alcaldes que se han sumado, diputados también, diputadas. Dentro de eso está Camila Vallejo, Maite Orsini, Daniela Chicardini, alcalde desde el alcalde Jadwe, ¿eh? Pero también con los alcaldes de otras zonas del país, que estuvo Jadwe en el lanzamiento de la campaña la semana pasada. Y tenemos una misión, que el gobierno escuche de una vez por todas de que esto no puede seguir esperando. La solución la tenemos que encontrar de aquí a diciembre.
en enero no puede estar sin una ley que regule esto y que tengamos una solución para estas personas. Hay, como tú dices, 720.000 personas que en electricidad hasta junio tenían un promedio de deuda de 344.000 pesos. La, 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 la deuda es gigantesca. Esa deuda, las personas por efecto de la ley pueden repactarla a 48 meses. Pero si tienes un promedio, se supone que de aquí a diciembre, si la gente sigue postergando la cuenta de la luz, vamos a llegar fácil a 500.000 promedio. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estamos diciendo al gobierno? Si la deuda promedio es de 20.000 pesos, si la persona la repacta en 48 cuotas, le va a tocar que pagar 10.000 pesos adicionales a la cuenta de 20.000. Claro. O sea, va a tener que pagar 30.000 y tanto. Pero lo más grave viene aquí, es que se estima, y ya está claro, que aquí en el mes de octubre se extingue el fondo de estabilización de las tarifas. Nosotros estamos hoy día, ya llevamos casi un año y medio con un fondo que se creó cuando iba a subir la tarifa a fines del 2019, se creó un fondo de estabilización para que no subiera la tarifa. Y eso ya Ese venció. fondo se acaba en octubre. Acabó, claro. Y se tienen que reajustar las tarifas y se estima que podrían subir entre un 15 y un 50%. Wow. Entonces, esa persona que hoy día va a pagar una cuenta y media, porque por el efecto de la postergación le va a corresponder estar 4 años pagando una cuenta y media. En enero le va a subir la tarifa y podría estar pagando 2 cuentas, el equivalente a 2 cuentas por 4 años. Pero a mediados del próximo año se estima de que la tarifa va a subir otro 20% más, porque tiene que actualizarse los precios. El dólar subió, el petróleo subió, el carbón, todos los combustibles han subido, el gas, todo ha subido. Y eso se tiene que actualizar porque los generadores tienen que actualizar sus gastos fijos que tienen en los insumos que ocupan para la generación. Por lo tanto, la situación que hay, Claudio, hay que tomar en cuenta de que si hay solamente tomando 720.000, que son aproximadamente personas naturales. 720.000 son personas naturales. Esas personas es el equivalente a 3 millones de personas que podrían quedar sin luz. Lo mismo te sucede en el agua, donde hay otros 700 y tantas mil personas que están también con cuentas morosas, que podrían quedar también, esos mismos 3 millones pueden quedar también sin agua y sin luz. Claro. Ahora, la situación claro, no es fácil. Ahora a mí me encantaría que me pudieses mostrar una boleta de alguien que vive en Chile, o a lo mejor en la zona central se puede dar, pero aquí en el sur, yo no te podría mostrar una boleta de luz de alguna persona, por más humilde que sea, que pague 20.000 pesos de luz. Yo creo que hoy día también, y uno de repente es un poco incisivo en este debate, pero el tema de las regulaciones en Chile no existe. Ya, y como bien decimos nosotros, todo lo regula el mercado. ¿Y dónde reclamas tú? Cuando la luz te sube de 10.000, 20, 30.000 pesos, te sube 80, 90, 100, a 110, y dices, no, subió la luz porque ahora ustedes pasan más tiempo en su casa. Mentira, te puede subir el doble, pero no te puede subir 4 veces. ¿Ya? Y aquí hay un tema que lamentablemente este país necesita regulación en todos estos temas, particularmente con los insumos básicos. Energía, luz, agua, internet, gas. Ahora todo, Claudio, los servicios básicos hoy día son mucho más de lo que nosotros teníamos como principios de año, principios de años atrás. Hoy día tenemos mucho más servicios básicos.
es agua, luz, gas e internet. Claro. Internet se convirtió en un servicio básico. Antes, a lo mejor, cuando recién se incorporó hace 10 años atrás o 15 años atrás, era una cosa que no, hoy día no, se convirtió en un servicio básico esencial, porque nuestros niños estudian, tienen que estudiar a distancia, nuestras compras las hacemos a distancia, nuestros pagos también, Claro. hubo un cambio, una revolución tecnológica en este tiempo de pandemia. Cambió la forma de relacionamiento. Por lo tanto, hoy día también es un servicio básico. Eh, en todo esto, efectivamente, nosotros necesitamos cambiar las políticas, pero cuando tú hablabas del tema de la Constitución, yo creo que tu próxima invitada puede también intervenir. No, que con Clarissa Hardy vamos a conversar ahí Claro, de pregúntale los temas cuáles son los relevantes. principios, pregúntale, porque aquí hay un tema que es la Constitución económica. Claro. Cuando se hizo la Constitución del 80, la Constitución que se hizo en el 80 tenía como principal ingrediente una Constitución económica, donde se liberalizó las funciones del Estado, se limitaron las funciones del Estado, se convirtió en el Estado subsidiario, pero además un Estado que desreguló todo. Claro. Y eso está en los principios de la Constitución. Y En por lo la, tanto, aquí, en la constitución que se hizo en dictadura. Que se hizo en exacto, la dictadura, Constitución que del hizo 80 la Jaime que nos rige. Guzmán, que se demoraron 8 años en construirla, y que ahora llevamos un mes con este proceso constituyente y ya los agoreros y los que quieren que todo siga igual están tratando de torpedear de manera permanente un proceso constituyente que es hermoso, que lo está construyendo el pueblo y que se construyó por primera vez en la historia con votación de la ciudadanía, pero también que se construyó por primera vez en la historia con equidad de género. Por ende, nuestro rol es cuidarlo, es apoyarlo y que ojalá tenga todas las condiciones necesarias para que pueda ser un gran acuerdo constituyente que involucre a todas las esferas del país y que pueda ser votado por gran mayoría como proyecto de salida y que tengamos una constitución que nos ordene un poquito, porque claramente esta constitución está hecha para los grandes grupos económicos y está hecha para los poderes fácticos de este país. Efectivamente, esa constitución del 80 se hizo como traje a la medida para que hubieran grupos económicos que se apoderaran digamos, de las empresas que antes correspondían al Estado. El Estado les prestó la plata para que compraran sus propias empresas, o sea, fue facilito, fue muy fácil, y se le vendieron a costo, a valor libro, o Claro. sea, a nada. No era un valor comercial, el valor libro. Por lo tanto, eso implicó de que muchas de estas empresas se vendieron a precio de huevo, como dicen algunos, ¿eh? A precio de huevo. La verdad es que si uno valorizara a las empresas su valor, hoy día nos daríamos cuenta que fue una verdadera estafa esta privatización que se hizo o, o otros modelos que adoptaron para poder privatizar las empresas. Claro. Por lo tanto, aquí cuando estemos en el tema de la Constitución, si bien la Constitución no va a modificar la ley, La ley la va a modificar el Parlamento y para la eso ley la va a modificar el Parlamento. y para eso por necesitamos eso la un importancia del parlamento próximo relevante. Parlamento. Claro. Porque ahí está lo relevante, porque vas a tener que modificar las leyes para hacer que sean concordantes con los principios que va a establecer la nueva Constitución. Y ahí yo creo que va a ser la gran pelea. Pero esa tarea, yo creo que era parte de lo que había que anticiparse, porque los chilenos no podemos esperar después que esté redactada la nueva Constitución, esté aprobada. No vamos a poder esperar 4 años más. Por Obvio. lo tanto, ese trabajo tiene que ser rápido, Y para porque si no eso, va a venir la frustración, ya, y para eso puede venir necesitamos la frustración de los y ciudadanos. para eso necesitamos una gran presidenta, un gran presidente de Chile que esté por hacer cambios importantes y relevantes en nuestro país, que esté en lo que la ciudadanía planteó en las calles y el 80% de la votación, que esté en eso, pero también necesitamos un parlamento coherente, consecuente con el pueblo y con las políticas públicas que hay que cambiar, porque si no, esto va a quedar en letra muerta.
Querido amigo, un abrazo cariñoso, que te vaya muy bien, éxito, cariño, afecto, como siempre una grata conversación con don Hernán Calderón, presidente de Conadecu, y la próxima semana ya lo dejamos agendado, vamos a hablar de las inversiones chinas, de los chinos, cómo se están quedando con nuestro país, y todos miran para el lado, o como muchos dicen, todos hacen los Larry. Un abrazo cariñoso, que te vaya muy bien, éxito. Chao Hernán, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Grata conversación. Esa fue la grata conversación que tuvimos con Hernán Calderón,